ver, ¿cierto? Ya, muchachos, ¿cómo les fue con el ejercicio que está propuesto y que nadie preguntó? Creo Y que este ni es difícil comparado con el que está arriba o con el que está abajo. El 13 y el 15 son difíciles. Este 14 debía haber sido un poco más sencillo porque hicimos uno muy similar. ¿Cómo encontrábamos los divisores, muchachos? Con el el reminder. reminder. Ya, pero ¿cuándo un número es divisor de otro? Según la definición, así. Cuando el resto resto es es cero. 0. Cuando el resto es 0, ¿cierto? Y ahí aparece este operador reminder. Acá nos están diciendo que busquemos, de alguna forma el problema acá es buscar nos ingresan un número y tenemos que buscar los divisores. ¿De acuerdo? Don Ian, ¿me puede escribir en voz alta cómo hace usted para encontrar los divisores del número? Dije Don Ian y se mutió. Ian. No lo logramos hacer, estábamos pensando cómo hacerlo. No, pero no, olvídese del tema de programación. Estoy preguntándole lo siguiente. Indíqueme los divisores del número 24. En voz alta, por favor. Divisores del número 24. Indíquemelo. ¿Cuáles son los divisores de 24? El 1, el 12, el 8, el 6, el 4, el 3, ¿Ya? el 2, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Por qué le pregunté? Porque la idea, usted lo tiró así como... me pasó lo mismo, me mataron el ejercicio 2 veces. Que empezaron a decir los números desordenados. Pero alguien generalmente lo busca, que ahí me doy cuenta de repente que no todos pensamos igual, pero cuando uno le pide los números, digamos, los divisores, generalmente uno dice del 24, uno dice el 1 lo divide, el 2 lo divide, el 3 lo divide, el 4 lo divide, el 5 no, el 6 lo divide, el 7 no, el 8 lo divide, el 9 no, el 10 no, el 11 no, el 12 lo divide, y de ahí en adelante no vale la pena seguir buscando porque de la mitad hacia arriba nunca van a encontrar un divisor. Entonces, encontramos los divisores, sí, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. ¿De acuerdo? Y ahí ese es el proceso que la mayoría de la gente hace. O también, a lo mejor lo estaba haciendo Ian, pero lo estaba haciendo de forma desordenada. Y eso también lo puede llevar a que de pronto deje divisores fuera. Pero entonces ahí ustedes tienen la clave de todo lo que es programación, muchachos. Antes de ponerse a programar, analicen y en el proceso de análisis ustedes digan, ¿cómo lo hago yo como persona? Para encontrar los divisores empiezo a probar con el 1, si el 1 divide el número, si el 2 divide el número, si el 3 divide el número. ¿Hasta dónde voy a probar? En este caso podrían probar hasta n-1. Pero como les dije hasta hace poco, no es necesario probar hasta n-1, podría probar hasta el n medio. Porque, por ejemplo, si me piden el divisor 100, los divisores de 100, yo voy a probar hasta 50. De ahí del 51 en adelante no va a haber ningún número que lo divida. Entonces, ¿para qué voy a empezar a preguntar 51 lo divide, 52 lo divide? Ya, eso es un tema podríamos hablar casi de optimización un poquito, que no lo pedimos para este curso. Si ustedes me resuelven el ejercicio hasta n-1, va a estar bien igual, pero quiero que entiendan un poco que hay cosas que se pueden mejorar. ¿De acuerdo? Estamos en un curso inicial de programación donde la idea es que ustedes resuelvan el problema. Entonces, para este caso, lo que tenían que hacer era, y lo vamos a resolver acá en Trinket, y voy a pedir que me vayan indicando ustedes los pasos que ustedes creen. De acuerdo. ¿Están viendo Trinket o no? No, profe. No, profe, se ve la guía. Ahora sí. Ya. Veamos. Lo primero es pedir el número, ¿cierto? Entonces creamos una variable llamada n. ¿Y cómo pedíamos un número?
con el prompt, ¿cierto? Nos íbamos acá abajo a buscar el bloque prompt y colocábamos acá, pedíamos que fuera un número y el mensaje es ingrese un número. Ya, tenemos el número. Eso es lo único la única parte que necesitamos del usuario. Ahora todo depende del computador, o sea, los pasos que tiene que analizar el computador. Ya dijimos, tenemos que ver si un número es abundante. ¿Y cómo sabemos si un número es abundante? Cuando la suma de sus divisores, y ahí tenemos una cosa importante, la suma de sus divisores, es decir, este algoritmo va a tener que sumar a los divisores. Y lo otro importante, este algoritmo va a tener que identificar los divisores. ¿De acuerdo? Entonces, como tiene que sumar los divisores, yo al tiro creo una variable llamada suma. ¿De acuerdo? Y posterior a esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una variable llamada contador o un i, como ustedes quieran. I, ¿de acuerdo? ¿Por qué el i? Porque el i es el número con el cual ustedes van a ir probando. Ustedes dicen que i es igual a 1. ¿De acuerdo? Y ahora ustedes se dan cuenta que hasta dónde van a estar probando, hasta el n-1. ¿Y cómo lo hago yo para probar desde el i1 hasta el n-1? Con un ciclo. Entonces me voy acá a ciclo y coloco el repeat. Y acá coloco la condición. ¿Cuál es la condición del ciclo? ¿N sea mayor estricto que I? Ya, n sea mayor, sí. O bien que el i sea menor estricto. Es lo mismo, ¿no? Que n sea mayor estricto a que i sea menor estricto que n. ¿De acuerdo? Mientras el i, que vale 1, sea menor que el número que me ingresaron, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que ver si es divisor. ¿Y cómo veo si es divisor? Me tengo que ir a ver una condición. Porque para que sea divisor, tiene que cumplir una condición. ¿Y cuál es la condición que tiene que cumplir? Que el resto sea 0. Entonces yo coloco acá una comparación. Tengo que compararlo. ¿Con qué tengo que compararlo? Con 0. ¿Y qué tengo que compararlo con 0? El resto. Que el resto es esta operación. ¿Y qué tengo que comparar en el resto? Tengo que ver si el n dividido por el i es igual a 0. Si la división de n por i es igual a 0, asumiendo que estamos haciendo el resto, si esto sucede, ¿qué vamos a hacer nosotros, muchachos? Tenemos que... añadirlo al contador de suma, pero que no al lo... contador de suma. Pero arriba todavía no lo inicializamos. Entonces decimos, profe, nos faltó. ¿Por qué? Miren, fíjense, ya lo voy a hacer acá adentro. ¿Por qué nos faltaría? Porque alguien dice, pero profe, entonces usted lo que tiene que hacer es suma va a ser igual a qué? A N más I. A suma, ¿cierto? No, a suma más I. Más la variable i. ¿Sí? ¿Y por qué estaría mal ahí? Porque el computador solamente se va a repetir esa vez y no lo va a acumular. No, es que el problema está acá en esto. Lo va a hacer, porque esto lo va a hacer varias veces. ¿Eh? El Que problema suma está no acá. tiene... No tiene valor. Entonces el computador dice, oye, pero ¿cuánto va a valer suma si tú no me has dicho cuánto vale suma? Le voy a sumar i, que vale 1. La primera vez va a sumar 1, pero ¿a quién cuánto le sumo? Entonces ahí se dan cuenta que se hace dependiente de que ustedes fuera del ciclo tengan una inicialización de variable. Y en este caso debiera ser 0, porque es un acumulador y porque 0 es el elemento neutro aditivo. Cuando yo digo 0 más i, me queda i. Y no le metí ruido a mi suma. No le agregué un valor. ¿Ya? Esa es la diferencia que ustedes pueden tener, por ejemplo, un ejemplo para que ustedes entiendan. Cuando ustedes estaban en el colegio, su suma de puntos partía de 1, porque las notas iban del 1 al 7. Entonces ahí, si ustedes hubieran sumado los puntos en una prueba, la suma partía en 1. ¿Ya? Ahora, como estamos acá en la Santa María, que es otra escala de nota, ustedes pueden partir desde 0, de 0 a 100. Entonces, en este caso, ¿y por qué nos conviene usar siempre 0? Porque 0, ustedes están sumando los puntos que ustedes sacaron. ¿De acuerdo? Porque el 0 más 1, 1. Después, la segunda vez, suma cuánto vale, 1. Más el siguiente número, tanto. Después, el siguiente número es lo que tenía anterior, más el nuevo. Y así van a ir acumulando. ¿De acuerdo? Ya, entonces tenemos la suma, tenemos el número, tenemos el contador. ¿El contador es menor que n? Sí. Si eso sucede, sumo. ¿Y qué pasa si no? Tiene que sumar 1 ahí. Ahí. ¿Para qué? Para que cambie la condición, o si no, esta condición siempre va a ser verdadera. Y vamos a tener un ciclo infinito. Y lo que estamos haciendo acá es establecer un contador, donde al i le vamos a sumar, ¿qué cosa?
Y vamos a sumar siempre el valor 1. Oh, ¿ven? No, Oh, no. ¿dónde quedó el I? Profe, se lo echó. Ahí está. Ahí está. Dicen que el flojo trabaja doble. ¿Vieron todo lo que tuve que hacer por no copiarlo? Ya. Ah. Ya, ahí sí. Entonces, repasamos. Tenemos, mientras el I sea menor que N, yo saco el resto, y si el resto de esta división es igual a 0, entro y sumo el divisor a mi suma, que el primero vale 0. Y después paso a la siguiente, o si no entré, paso acá. Y esto lo que hace es aumentar el I. Y después sale acá y vuelvo arriba. Y acá. Entonces, cuando termine este ciclo, ¿qué voy a tener? Sí, si es que es mágico, que sea abundante, ¿no? No, cuando termine este ciclo tengo la suma de los divisores, pero todavía no me falta procesarlo, ¿no? Entonces ahí viene la parte lógica. Voy a procesar. ¿Qué voy a procesar? Voy a procesar si la suma de todos los divisores Es mayor que el número. es mayor estricto que el número. Si la suma es mayor que el n, entonces ustedes me van a decir algo. Y si no, me tienen que decir otra cosa. Entonces nos vamos nuevamente a texto, ocupamos el operador print y vamos a colocar solamente el texto aquí, es abundante. Es abundante. Y aquí vamos a colocar no es abundante. Y ese sería nuestro programa. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien quiere que yo le explique algo? Lo vamos a correr. Primero con el 15. Con el 15 es abundante, ¿no? No debería ser abundante. No es abundante. Y después con el 12 es abundante. Si nosotros quisiéramos decir n es abundante, tendríamos que acá sacar esto para el lado y colocar acá el text, create text, ¿cierto? Lo llevamos para acá, lo volvemos acá, lo ponemos acá abajo, agregamos un espacio, sacamos la mayúscula y acá arriba habría que colocar n es abundante. ¿Sí? Entonces pues nosotros tomamos acá, duplicamos, copiamos a la basura. Ahí se pegó, eso es lo que... Y ahí. ¿Se dan cuenta? Y ahí nuevamente corremos 12 y nos dice 12 es abundante. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguien no entendió? Sí, El último i, ¿Ah? el último i, lo que hace el i más 1. Ya. El i, cuando tú estás probando, empiezas con el... primero pruebas con el 1, después pruebas con el 2, después pruebas con el 3, ¿cierto? Si tú inicializas el i en 1 y después nunca le sumas 1, el i al sumarle 1 se transforma en 2 y lo guarda en i. Por lo tanto, la segunda vez, después el i vale 2 más 1 se transforma en 3. Entonces, lo que tenemos acá es una estructura llamada contador, que siempre afuera de un ciclo lo partes en 1 y dentro del ciclo lo vas aumentando en 1 para poder colocar que sea 2, 3, 4, 5, 6, hasta el límite que usted tenga acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Es, entro con el 1, pruebo acá si el 1 lo divide, si lo divide lo sumo, y si no, paso y al i lo aumento en 1 para que se transforme en 2. Vuelvo arriba y pregunto ahora, ¿2 es menor que el límite? Sí, si es, entro y pruebo con el número i, que es 2. Si también lo divide, lo sumo. Y si no, paso a probar con el 3, después paso a probar con el 4, después paso a probar con el 5. ¿Se entendió? Es como para ir pasando el número. Es para ir aumentando el valor del número. Es como, se llama contador porque tú estás contando los pasos o estás generando los números con los cuales vas a probar. ¿De acuerdo? Mira, si ahora te va, yo espero que con esto te quede un poco más claro. Vamos a hacer una introducción que... Sí, lo entendí. Sí, no, pero es que tengo que ver esto también para que se entienda una cosa que quiero ver con ustedes. Estoy hablando de ruteo, que la otra vez le dije, vamos a hacer un ruteo. Acá tenemos el programa, ¿cierto?
Y el ruteo, muchachos, lo que hace el ruteo nos permite identificar los paso a paso, cuáles son los valores que toman las variables. ¿Cuál es la utilidad que tiene? Validar si lo que estoy haciendo está correcto y también nos permite comprender lo que hace un algoritmo. En este caso, para hacer un ruteo, tenemos que crear una tabla donde en cada columna ustedes coloquen los valores de la variable. Paso 1, entonces, para hacer un ruteo, es identificar las variables. ¿Cuáles son las variables que ustedes ven en el programa? Suma, NI. ¿Alguno? ¿Otro? No hay más, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros es generar la tabla. Ya. Veamos. ¿Dónde comienza el ruteo? El ruteo lo que hace es ir escribiendo, ir haciendo, siguiendo las instrucciones que están en este computador, en este programa. Lo primero que nos dice es que a la variable suma le asignemos el valor 0. Entonces colocamos suma 0. Después nos dice n. Una cosa que nos faltó colocar acá es la famosa llamada pantalla, que esto es lo que se ve, en lo que nos estaría mostrando, digamos, cuando yo al trinket le pongo correr. No sé si me expliqué. Cuando le pongo run, ahí, eso es lo que estaría mostrando a ustedes. Entonces acá en pantalla es todo lo que haga, sea print, se va a mostrar acá en la pantalla, print o prompt. Entonces lo primero que muestro por pantalla dice acá, ingrese un número. ¿Y qué número quieren probar? El Dígame un 16. número. 16. Entonces cuando usted ingresa el 16, ¿qué se produce? Lo guarda el prompt como número. ¿Y dónde lo guarda? En n. Entonces en n, en la siguiente fila, muchachos, porque la de arriba está ocupada, ustedes colocan n. ¿Por qué es importante colocarlo abajo? Porque ustedes de alguna forma lo que están representando con este ruteo es cómo va transcurriendo la ejecución en el tiempo, hacia abajo del tiempo. Esto pasó en el instante 0, esto pasó en el instante 1, esto pasó en el instante 2, esto pasó y así van viendo. ¿Me explico? Entonces acá puse n, disculpen, era 16. ¿Ya? El n vale 16. Entonces suma vale 0, el n vale 16 porque ustedes ingresaron el valor 16. Después me dice al i, asignarle el valor 1. Entonces en la siguiente fila coloco el valor 1. Y después acá me dicen mientras. Y ojo que cuando hay un while, este es un ciclo, es decir, mientras la condición sea verdadera, yo me quedo repitiendo, me quedo repitiendo, me quedo repitiendo. Cuando la condición se hace falsa, recién puedo pasar a la siguiente sentencia. Esto es secuencial. Termino un paso, paso al siguiente. Y la condición de este ciclo es i es menor que n. ¿Cuánto vale i? 1. ¿Cuánto vale n? 16. 1 es menor que 16, es verdadero. Por tanto, yo ingreso. ¿Y qué pasa acá? Me preguntan, el resto de la división de 16 por 1, ¿cuánto es el resto de 16 por 1? 0. ¿Es igual a 0? Verdadero. Como esto es verdadero, ingreso al if y me dice, guarda en suma lo que tiene suma más 1. ¿Cuánto tiene suma? 0. 0 más 1, 1. Entonces ese nuevo valor, que es 1, lo guardo en suma. Por lo tanto, acá suma ahora vale 1. Como entré al if, paso a la siguiente sentencia que está fuera del if, que es este i. Y me dice, guarda en i el valor que tiene actualmente i, pero aumentalo en 1. El valor que actualmente está en i es 1. Y si le sumo 1, el i se transforma en 2 y ese valor lo guardo en i. Por lo tanto, ahora mi variable i vale 2. Como llegamos acá al fin del ciclo, que esta parte verde, no avanzo hacia abajo porque no he terminado la sentencia de arriba. Entonces tengo que volver arriba a preguntar. 2 es menor que 16, porque el i vale 2 y el n vale 16. 2 es menor que 16, verdadero, ingreso y pruebo. 16 módulo 2 es igual a 0, sí, el resto es 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Ingreso al if y a la suma le sumo el i. ¿Cuánto vale suma? Suma vale actualmente 1. ¿Y cuánto vale el i? 2. 1 más 2, 3. ¿Y dónde lo guardo en suma? Por lo tanto, la variable suma se ve modificada y ahora vale 3.
Termino el if y paso a la siguiente sentencia. La siguiente sentencia es este i. Y me dice, guarden i más 1. I más 1, 2 más 1 vale 3. Entonces el i ahora vale 3. ¿De acuerdo? Vuelvo al while. 3 es menor que 16. Sí. Pregunto ahora, ¿16 dividido 3 es igual a 0? 16 dividido 3 es igual a 0. No. No. Me da resto. ¿Cuánto es el resto de 16 módulo 3? 1. Muchachos, 1. Eso es lo que me sobra. Me sobra 1. 1 es igual a 0. No. Entonces salen y lo único que hacen es aumentar al i en 1. El i vale 3 más 1, 4. Como llegué al final, vuelvo arriba. 4 es menor que 16. Sí. Pregunto, ¿16 módulo 4 es igual a 0? Sí. Entonces entro y la suma, que vale 3, le sumo el i. El i vale 4. 3 más 4 es 7. ¿De acuerdo? Salgo del if y paso a este i. Y al i lo aumento en 1. 4 más 1, 5. Vuelvo arriba. 5 es menor que 16. 5 es menor que 16. ¿Verdadero? Saco el resto. 16 módulo 5 es igual a 0. 16 módulo 5 es igual a 0. Muchachos, 16 módulo 5. No. No, el resto es ¿Uno? 1. Me sobra 1, porque ustedes hagan esto. 16 dividido 5. ¿Cuántas veces está el 5 en el 16? 3 veces. 3 por 5, 15. 16 menos 15, 1. ¿El 5 está contenido en el 1? No. Se termina la división. ¿Cuánto me sobró? 1. Ese es el resto. Ya, entonces, 1 es igual a 0? No. Entonces, no paso a este if y al i lo aumento en 1. Si valía 5, ahora se transforma en 6. Vuelvo arriba. 6 es menor que 16. No. 6. O sea, 16 módulo 6 es igual a 0. No. Y que lo que hacen ustedes ahora pasan al i y el i aumenta en 1, quedan 7. Vuelvo arriba. 7 es menor que 16. Sí. 16 dividido 7 es igual a 0. No. Entonces el i aumenta en 1, transforma en 8. Vuelvo arriba. 8 menor que 16. Sí. 16 dividido 8 igual a 0. Sí. Entonces a suma le sumo el número. ¿Cuánto vale 7? ¿Cuánto vale suma? 7. ¿Cuánto vale i? 8. 8 más 7, 15. Y ahora el i aumenta en 1. 8 más 1, 9. ¿Ya? Vuelvo arriba y esto se empieza. Ya se dan cuenta que aquí nunca más vamos a encontrar divisor. Entonces después va a ser el i va a ser 9, después va a ser 10, después 11, después 12, después 13, después 14, después 15. ¿Cuándo termina? ¿En 15? Sí. Sí, en 15 No. termina. En termina 16. en sí, eso. ¿Por qué termina en 16? Porque ustedes dicen El 15 sí es menor. 16. Sí, porque con el 15 entran. Y acá el i15 aumenta en 1. Salen y preguntan, ¿16 es menor que 16? Falso. Ahí recién se hace falso el while. Y ahí pasan acá. Y ahí preguntan, suma. ¿Cuánto vale suma? 15. ¿Es mayor que n? 15 es mayor que 16. No. Entonces se van al else y me van a escribir acá, no es abundante. Entonces, ¿qué vimos recién? Internamente, el computador, que es mucho más rápido que nosotros, hace todos estos cálculos. Estos son los valores que guardaron alguna vez en la memoria del computador, en estas memorias llamadas suma, memoria n y memoria i. Ese es el Profe. ruteo. ¿Sí? Quedaría igual si yo en repeat while pongo el otro y pongo i igual n. Sí. Es lo mismo. Sí, pero creo que con el until ingresas también. Repite, hasta que i sea igual a n. Creo que el until tendría que recuperar, la condición la hace abajo. Hay que tener cuidado ahí, pero es parecido. Lo único que hay que tener cuidado si es que entra con el igual. Si es que llegas a entrar con el 16. Ok. Porque si entra con el 16, va a dar 16 dividido 16 es igual a 1, o sea, es igual a 0, te va a decir que sí, y vas a sumar el 16. Y ahí, si tú sumas el mismo número, cualquier número va a ser abundante, porque todo número va a ser mayor que sí mismo, si sumaste el mismo Claro. número. Ese es el único cuidado que tendrías que tener, ¿de acuerdo? Ujú. Muchachos, esto entra en el certamen.
de que viene. Y esta es una herramienta que les va a servir a ustedes para entender cómo funciona. ¿Ya? Si se dieron cuenta, esta estructura que ustedes la ven como un repeat, no me deja avanzar hasta que la condición se haga falsa. Los errores que vemos nosotros en los ruteos, los errores que vemos después en la programación, es que ustedes confunden un while con un if. Porque dice, sí la condición, pero el while me mantiene tomado hasta que yo termine de, la condición se me haga falsa. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ya. Veamos el siguiente ejercicio, a ver si ¿entendieron o no entendieron? Ahora, este ejercicio nosotros habíamos hecho el ejercicio del número mágico, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando el número era mágico? Que está aquí, el tercer ejercicio. Un número es mágico cuando la suma de sus divisores es igual al número. ¿Sí? Un número es mágico cuando la suma de sus divisores es igual al número. Aquí. Ese era el ejercicio 3 de la guía. Un algoritmo, un número es mágico, dice, implementa un algoritmo que solicite el ingreso de un número entero positivo y luego en base al número ingresado, determine si el número es mágico o no. Un número es mágico cuando la suma de sus divisores, sin considerar al mismo número, es igual al número ingresado. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué cambios habría que hacerle a este algoritmo del número abundante para transformarlo en número mágico? La condición. ¿Dónde? ¿Dónde? Esta Donde la condición, suma es mayor a n, esta bajito en condición, L, lo que tienen que ya, ser iguales, ¿o no? exactamente. Porque se dan cuenta, este número abundante decía cuando la suma de sus divisores es mayor que el número. Y nos dicen, número mágico es cuando la suma de sus divisores es igual al número. La parte de arriba, todo este algoritmo que ustedes plantaron arriba, lo que está haciendo es sumar los divisores. Y acá afuera, lo que están haciendo es comparar los divisores con el n. Entonces, el único cambio que ustedes tendrían que desarrollar es acá colocar igual. Y acá en vez de decir que es abundante, ahora voy a decir que es Aquí. mágico. Y acá abajo no es mágico. Y fíjense, ustedes hacen un run, colocan, por ejemplo, el 12, me dice que el 12 no es mágico. Bueno, ahí, ¿por qué no colocamos el espacio acá, cierto? Ahí, vuelvo a correr 12 y me dice 12 no es mágico. Hago correr 6 y me dice que es mágico. Hago correr y me dice que 28 es mágico. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahora. Déjeme ver una cosa. Ya que su compañero le estaba enseñando cómo hacer el upload, acá voy a hacer el download. ¿Ya? Y vamos a ir acá a Trinket. O sea, a Zoom, disculpen. Y ¿dónde está el chat? Shutter. Ahí. Les mandé. Sí, se mandó correctamente. Se envió correctamente. Tienen el Trinket, muchachos. ¿De acuerdo? Se los mandé. Todos lo tienen. Está en el chat. ¿Lo están viendo, no? Sí, sí, se ve, profe. Sí, Ya. profe. Profe. Ustedes lo descargan, botón derecho y lo extraen. ¿Por qué no te acepta subirlo como zip o sí? Acá el upload. A ver si coloco upload. Profe, ¿Sí? para el envío de la tarea, ¿hay que enviarlo como zip o hay que enviarlo como XML? Como zip. Ah, ya. Como zip. Ustedes tienen que. Así lo bajaron, así lo subieron. ¿Están viendo mi.
Ustedes lo que tienen que hacer entonces, muchachos, van a descarga, ¿cierto? Ahí está el punto zip. ¿Lo están viendo, no, muchachos? Sí. Botón derecho. Ay, espérense. Botón derecho. Y le ponen extraer aquí o extraer en una carpeta. Ahí les va a generar un archivo XML. Ese archivo, ustedes lo van a llevar a su trinket. Van a colocar new trinket. Por ejemplo, new trinket. Acá se van. Bueno, deberíamos colocarle aquí abundante. No está compartiendo la pantalla, Trinket, profe. Ya. Ustedes se van acá a donde dice new trinket, blocks. Ya. Carga la carpeta de new trinket. Y acá se van a la opción upload. Y van al archivo donde lo descargaron y lo cargan. O acá como dice choose, piensan en choose, ahí, y van a buscarlo a la carpeta donde ustedes lo tengan y lo suben. ¿De acuerdo? ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron o no? A mí me daba como la opción en donde está save, me salía como share, así como compartir, y ahí en la última me salía como descargar. Y de ahí lo descargué yo y lo subí en zip, donde se veían como, si yo apretaba el link de nuevo, para confirmar mi ensayo, salen como puros códigos. Exacto. Porque está comprimido. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tú acá en save tienes la opción, ahí te dice... Ahí mismo, en share. Si uno sí, apretaba ese, sale ahí download al final. download. Ya, es lo mismo. Es lo mismo hacerlo de acá que hacerlo de acá. Lo importante es lo que hicimos ahora, lo vamos a subir. ¿Lo subieron o no a su trinket? Porque ahora va a dar la tarea. ¿Lo subieron? ¿Lo Profe, tienen? ¿de qué estamos Yo lo hablando? subí así. ¿De la tarea? No, del ejercicio que les pasé ahora. Le dije que lo descargaran, le dije que lo descomprimieran y le dije que lo cargaran a su trinket, porque ahora les voy a dar la tarea. Porque lo que hace ese algoritmo que yo le subí es a un número lo determina si es mágico o no. El último que les mandé quedó mágico, ¿ya? Entonces necesito que ustedes ese algoritmo lo modifiquen para que me busque los números mágicos entre el 1 y un número que ingrese el usuario. Por ejemplo, si ingresa el número 500, el programa que ustedes van a crear deberá buscar los números mágicos en el rango del 1 al 500. ¿Me entendieron o ¿Esta va no? a ser una tarea que vamos a hacer ahora en clase? ¿O...? Ahora. Ah, ya. Me quedan 18 minutos. Así que hagámoslo. Profe, ¿dónde lo mando? Ah, y todo el rato hablando y ahora están todos. ¿Ven cómo los pillo? Hermano, el Zoom. Ya, profe, está listo. Es que yo no lo veo en Zoom, pues, por eso Profe, estaba En preguntando. el chat. En el chat. mi computador está nuevo, no tengo nada para descomprimir. No, si igual puede. El Windows igual se puede. Sí, Te da la sí, opción de cualquier. extraer en, creo. Sí, Extraer, a viene. ver. Extraer todo. Extraer. Aquí. Sí. Extraer aquí nomás, póngale. Ay, me Creo que lo que no me permite al principio es WinRAR. Pero como está en zip, sí. Hay que poner replace o add new. Add new blocks. Ah, ya. Profe, ¿Sí? ¿lo puedo mandar de nuevo? Es que cuando se te cae el internet y te vuelve a meter Zoom, el chat aparece vacío. Ya. No hay problema. Profe, no me deja abrirlo en Trinket. Why not? Me dice que tengo que chequear que esté en formato XML. Ah, por eso le dije yo. Usted Ah, chales. tiene que botón derecho sobre el archivo descargado y le pone extraer aquí. Y ahí el archivo que le extraiga, usted lo arrastra y lo sube. O lo elige, como usted quiera. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe,
mucho chat. Profe, ¿Los genera un Profe. grupo para que trabajen? Se me olvidó generar el grupo. Cuénteme. profe, hay que crearse una cuenta para Trinket, ¿cierto? Es ideal. Ya, gracias. Ya. Ideal para que te guarden. Para que Sí, guardes tú la... sí, me acuerdo, es que yo lo tuve el año pasado, por eso algo me acuerdo, pero lo tuve poco, por la toma, por el paro, perdón, Ujú. pero me acuerdo. Profe, Sí. se supone que cuando yo extraigo como la descarga de Trinket, al arrastrarlo a la página de Trinket, ¿debería aparecerme los bloques? Sí. ¿Y No, qué lo no, hago? no arrastrarlo, sino tiene que irte a la opción upload. Ah, ya, 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 ya.
Pamela, tu nombre. Tu nombre, Pamela. Pamela, tu nombre. Tu nombre, Pamela. Pamela. Ya. Volvamos entonces, que estaba grabando, a Trinket. Le estaba diciendo que yo acá en la parte function, ¿cierto? Que podía crear una función, para lo cual yo tenía dos opciones. La primera, que dice haz algo, no me retorna nada. Y la última, haz algo y me dice retorna algo. Esta retorna es que me va a devolver un valor. La de arriba hace algo, pero no me devuelve nada. O sea, esta función de arriba lo que hace es ejecuta una secuencia de pasos y se acaba. En cambio acá ejecuta una secuencia de pasos y me devuelve algo. Esto era como, digamos, las funciones que ustedes, a lo mejor como los filtros. La función filtro, ustedes le mostraba nomás algo. En cambio, estas, cuando ustedes entregaban un valor, la función buscar sí, sumar sí, le devolvía un valor, que era la suma acumulada o el contador acumulado. Esta es la que vamos a usar ahora, porque nosotros dijimos con return, y lo que hicimos fue, el código que teníamos anteriormente, lo metimos dentro de esta función. ¿Ya? Entonces, ahora, eso así luce nuestro programa ahora. Y lo que hice posteriormente fue, dijimos, oye, anteriormente pedíamos un n dentro de la función. Ahora, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos funciones en Excel? Teníamos la función, por ejemplo, sumar sí. La sumar sí, primero le pasábamos el rango, donde debía buscar, después le pasábamos el criterio que debía usar en ese rango, y por último le pasábamos las columnas donde iba a sumar. Ya. En este caso, la función mágico solamente recibe un parámetro, que es el n. Por eso pinchamos acá, en esta parte de la tuerca, y abajo seleccionamos agregar 1, y le dijimos que era n. Porque ahora, cuando yo llame a la función, le voy a pasar un valor. Y el valor que yo le pase, lo va a llamar n. Entonces va a trabajar con todo esto, con el n. Entonces, esto lo podemos quitar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros, y esto es lo que tienen que haber hecho ustedes. De ahí les voy a explicar cómo les va a quedar sin esto. Entonces, fíjense acá. Ustedes tienen acá set n. Y acá, en vez, vamos a crear otra variable, que la vamos a llamar límite, porque ustedes tienen que pedir el límite. Y acá van a crear límite. Es decir, un número ingrese el límite. ¿Qué estamos haciendo con este límite? Nos va a decir hasta dónde vamos a probar con los números mágicos. Entonces, ahora viene acá un loops. No, esa no era. Y acá.
venir el límite. Pero para hacer este límite necesitamos tener otra variable que la vamos a llamar number, por decirlo. Entonces nosotros vamos acá. ¿Y por qué vamos a llamar la función number? Porque ustedes van a probar si el 1 es mágico, el 2 es mágico. Así, entonces ustedes se van acá ahora a numbers y lo establecen como number es un número 1. Y acá en el lógico van a establecer que mientras number sea menor o igual que el límite, ¿qué van a hacer ustedes? Van a llamar a la función. Van a hacer acá lógico. Van a hacer acá un lógico que es sí, y aquí llaman a la función. ¿Y cómo se llama la función? Se van acá a function. Ya está listo el botón. Y aquí estaba listo. ¿De acuerdo? Function. Aquí llaman a la función. Sí, mágico con el valor n. ¿Y cuál es el n que van a usar? Acá deberá ser el n con el que van a ir probando ustedes, es la variable number. ¿Qué están haciendo acá? Llaman a la función mágico y le pasan el valor number, que la primera vez 1. Si mágico, entonces aquí, antes de llamarla, aquí la tengo. Entonces aquí, si la función mágico con n es igual, y acá deberán colocar a qué va a ser igual. Y a ustedes les respondía esto. Los voy a enredar un poco. Ya, olvídense de esta función mejor, muchachos, porque por el tiempo los voy a enredar. Porque aquí habría que, en vez de decir print, habría que colocar que sea true o false, para que acá colocar return, que me retorne algo. ¿Ya? Si quieren lo termino para terminar la idea y después lo explico cómo es el otro. ¿Qué prefieren? ¿Se perdieron mucho? Oh, es peludo. Sí, me perdí demasiado. Ya, Más o listo. menos. Ya, botémoslo. Saquemos la sal, muchachos. Es re peludo. Es lo que, es que lo quería, después me acordé que vamos a trabajar con macro y en macro vamos a trabajar harto con funciones. Dije, se lo voy a hacer así. Pero fue un error mío, discúlpenme. Ya, entonces ahora hay que volver a hacer acá, oye, borré un print, pero no importa. Así estaba, ¿no? Set, aquí habíamos dicho que era n, y acá teníamos el text, que era el prompt. Oye, pero en todo caso, para allá vamos, La próxima semana partimos a ese nivel. No es para asustarlo, pero es para que se vayan poniendo más proactivos y empecemos a trabajar. Se pegó. Hay algo que quiere que terminemos la clase. Se me pegó el trinket. A ver, veamos si es que... Ahí sí. Entonces, ¿qué queremos acá? Un number. Y acá colocamos... así estaba, ingrese number, ¿cierto? Eso es lo que teníamos, eso es que le compartí a ustedes, ¿cierto? Sí. Ya. Así estaba tal cual. ¿Qué cambio debían hacer ustedes? Le decían que ustedes tenían que agregar un ciclo. Que también va a tener que ir un ciclo. Y todo esto va dentro del ciclo. ¿Por qué dentro del ciclo? Porque ustedes van a repetir ¿qué cosa? Mientras la función number, acá tenemos la variable number todavía, ¿no? Ahí, ¿por qué me borró? Yo había creado una variable number, ¿cierto? Sí. Y ahora no está. Volvió Desapareció. atrás. Bueno, coloquemos X. No sé por qué desapareció la variable number. Tiene que ser vuelto así. Ya, entonces colocamos la variable X, que va a partir en 1. Y mientras mi variable X sea menor
Y aquí lo voy a sacar. Ouch. Y acá, esto. Ya les voy a explicar por qué saqué esa para afuera y acá voy a usar límite. Ah, pero tampoco está límite. No sé qué pasó, pero me borró todo. Límite. Ya, entonces acá ahora creo el límite. Ingrese el límite. En vez de ingrese el número, ingrese el límite. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy haciendo acá ahora, muchachos? Pedir el límite. Y mientras x sea menor o igual que el límite, ustedes van a entrar y van a establecer suma 0, contador igual a 1, y van a establecer acá. Si el 1 es menor que n, pero ojo que aquí ya no es n, ¿de acuerdo? Acá deberá ser x. Porque primero van a probar con el x, ¿sí? Y después acá afuera, acá, tienen que hacer lo siguiente. Colocan que x sea igual a un x más 1. Ya, x igual a x más 1. ¿Qué le voy a hacer, muchachos? ¿Por qué? Lo voy a explicar rápidamente ahora. Porque antes el algoritmo pedíamos un n y lo probaba con el n. En cambio ahora nosotros estamos generando el x. El x vale 1 y le pedimos el superior, el límite. Entonces mientras 1 sea menor que el límite, va a entrar, suma va a valer 0, contador va a valer 1 y van a entrar. Mientras el contador, que es 1, es menor que el x que ingresaron, va a ver si es mágico o no es mágico. ¿De acuerdo? Y va a salir. Y acá va a analizar si la suma, que ustedes tenían que es 0, es igual al n, es mágico y si no, no. Y cuando terminen este ciclo de probar, va a salir este ciclo, porque fíjense, el ciclo termina acá arriba. ¿Sí? Ahí salen y el x aumenta en 1. Y vuelven a este otro ciclo, y ahora el x vuelve a ser 2. Y preguntan, 2 es menor que el límite, y vuelven a repetir para el siguiente número, pero para el x, ¿se dan cuenta? Y como pusimos x, acá ya no es n, sino que es x. Acá colocan remainder de x, porque hay que cambiar todo. Donde diga n, hay que cambiarlo por x, porque ya la n no existe para nosotros. Y acá sería x, y acá sería x, y acá sería x. Entonces, si el número x dividido por contador es igual a 0, ustedes suman el contador. Y después, si la suma es igual al x, que es el número que están probando, x es mágico. Y después el x aumenta 1 para probar con el otro número. A ver, déjenme ver un poco. Si coloco el límite 10, me dice 1 no es mágico, 2 no es mágico, 3 no es mágico, 4 no es mágico, 5 no es mágico, 6 es mágico, 7 no es mágico, y así, ¿se dan cuenta? Si yo coloco run nuevamente y coloco 30, me dice que el 6 es mágico y el 28 es mágico y el resto no. ¿Se entendió? ¿O los perdí? ¿Puedes como explicar el algoritmo? Eso. ¿Qué? Que no lo capté. ¿Cuál algoritmo? Lo nuevo. O sea, Lo nuevo, si yo, mire, lo único nuevo, ya, lo nuevo, yo lo voy a sacar lo que teníamos antes, esto. Lo nuevo es eso. Y ya le voy a explicar el cambio que hicimos acá abajo. Nosotros dijimos que tenemos que buscar en un rango si un número es mágico. Entonces nosotros, este x, que ahora que me di cuenta por el n, x lo inicializo en 1 y después le pido el límite al usuario. Y después hago un ciclo que va a ir desde el 1 hasta el límite. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a hacer el algoritmo de probar si es mágico. Pero el x ahora es el n que yo le pedí al usuario. En vez de pedírselo al usuario, yo no se lo pido y coloco acá que sea x. Ese es el único cambio. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo les compartí anteriormente era, oye, pídele el número al usuario y después ves si el número del usuario es mágico.
Lo único que dice ahora, oye, no se lo pidas al usuario, porque tú lo vas a generar. Y lo estás generando Pero en un rango. en este ciclo. ¿Te das Es que, cuenta, no? profe, se entraba en confusión porque uno daba el rango, yo pensé que uno daba el rango de inicio a fin. No, le dije el límite Sí. solamente, siempre dejé el límite. Ahora, bueno, la diferencia, si ustedes colocan el rango de inicio y fin, es que ahora acá va a ser de X menor que el límite, ahora va a ser el X, va a ser el primer, en vez de inicializar el 1, va a ser el primer dato que le piden al usuario. Y el límite va a ser el segundo dato. Entonces ustedes tienen que cambiar acá, esto siempre va a ser lo mismo. La única diferencia, si ustedes lo quieren hacer como la confusión que dicen ustedes, es esto, duplicar, ingrese inicio, ingrese fin. ¿Ya? Y yo obviamente voy a copiar todo esto acá arriba. Y esto lo podemos sacar acá. Si yo, ese era el cambio. Si ustedes colocan inicio, por ejemplo, quiero que busque del 20 al 30, me dice el 20 es mágico, el 21 es mágico y me busca que me dice que el 28 es mágico. ¿Te das cuenta? Es la única diferencia, que antes yo decía que el X valía 1, ahora se lo pide el usuario. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron la lógica, muchachos, o no entendieron? Sí. Sí. Dejémoslo ahí como inicio a lo que viene, muchachos, de macros, porque en macro vamos a trabajar más o menos de este estilo. ¿De acuerdo? Que les vaya bien, muchachos. Recuerden entregar mañana la tarea y la próxima semana ya comenzamos con macros y Visual Basic. Que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe, Chao, gracias. profe, esté bien. gracias. Chao, Las notas profe. las publico mañana. Chao, profe. Ya. Chao. Bueno.